El aire en la habitación del hospital era tan espeso que costaba respirar, y no por la enfermedad, sino por esa mezcla entre el olor del desinfectante, los restos del almuerzo frío que habían dejado en la bandeja, y esa tristeza que no se ve pero se mete por la nariz y se instala en el cuerpo sin pedir permiso. Yo estaba sentada semi-incorporada, con la bata arrugada bajo las piernas, sintiendo el peso de cada hora mal dormida y el zumbido constante del suero cayendo gota a gota, como si estuviera marcando los segundos de algo que nunca llega. Hacía 3 días que no me bañaba, que no escuchaba una voz conocida, que no recibía una mirada que no fuera técnica o apurada. Me dolía la espalda, me dolía el cuello, me dolía el alma, si es que eso todavía significaba algo. Pensaba en mi casa, en mis cosas, en mis plantas sin regar, en la toalla que había dejado colgada en el baño sin saber si volvería a usarla. Afuera llovía, lo supe por el sonido leve de las gotas en el marco de la ventana, pero no me acerqué a mirar, porque levantarme era un esfuerzo que ya no quería hacer. Tenía el celular apagado en la mesa de noche y no me interesaba prenderlo. Había aprendido a pasar las horas esperando sin esperar nada. El dolor no era lo peor, era el silencio. Ese silencio cuando se supone que uno debería tener a alguien al lado, aunque sea para pelear. Apareció sin avisar, como siempre, sin golpear la puerta, sin decir si podía entrar, con ese andar rápido, como si el tiempo de los demás le molestara, y me miró apenas un segundo, solo para verificar que aún respiraba, supongo, porque no dijo hola ni ¿cómo estás? Solo dejó su mochila en la silla y se sentó al borde de la cama con ese ruido seco que hacen los cuerpos cuando no les importa el cuerpo ajeno. Traía una bebida en una botella oscura, de esas que no se compran en el kiosco, y la sacó como quien saca un premio de consuelo en una reunión incómoda. La sostuvo en el aire, sonrió sin alegría y dijo que era para brindar. Así, como si esa palabra tuviera algún sentido en ese lugar lleno de máquinas, sudor y respiraciones a medias. Yo lo miré sin decir nada, porque cuando una mujer ha callado muchas veces, aprende a callar una más sin que se note. Él sirvió el líquido en 2 vasos descartables que había tomado del baño y levantó el suyo con la mano firme como si fuera un brindis de cumpleaños o un ascenso laboral. Y fue ahí, justo ahí, que lo dijo, sin titubear, sin bajar la voz, sin pensar en nada. «¡Muérete, vieja!» Y chocó el vaso contra el mío con fuerza, como si sellara un trato. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento, porque no fue enojo, ni miedo, ni tristeza. Fue otra cosa, algo más seco, más simple, como un corte que no duele en el instante, pero que empieza a sangrar después. Me quedé quieta, con el vaso en la mano, viendo las burbujas del líquido subir, como si todo lo demás se hubiera detenido. Él tomó un trago largo, me miró de nuevo, esta vez con ese brillo de burla que conozco desde chico, ese mismo que tenía cuando rompía cosas y decía que no había sido. Yo no tomé nada, apenas dejé el vaso en la bandeja y giré la cabeza hacia la ventana como si algo allá afuera pudiera salvarme de la escena. Pero solo había la pared del otro edificio, sucia, gris, igual que todo. Él se rió bajito, como satisfecho, y empezó a hablar de herencias, de cuentas, de lo caros que eran los tratamientos, de cómo yo ya había vivido suficiente y que ahora le tocaba a él tener su parte. Lo dijo así, sin esconderse, con una lógica cruel que venía madurando desde hacía tiempo, y yo, por tonta o por cobarde, no había querido ver completa. No lloré, no grité, no le pedí que se fuera, porque ya no tenía fuerzas para discutir con alguien que había dejado de verme como persona. Me limité a respirar hondo, como se respira antes de una mala noticia, y le pregunté si había traído las toallas que le había pedido hace 2 días. Solo eso, como si lo otro no hubiera pasado, como si una frase así no pudiera atravesar el aire y quedarse flotando entre los tubos de oxígeno y las sábanas limpias. Él dijo que se le había olvidado, que no era tan urgente, que después vería, y volvió a revisar su teléfono como si tuviera prisa, como si yo fuera solo una parte de una tarea desagradable que quería terminar.
Estuvo ahí unos 15 minutos más, hablando solo, quejándose del estacionamiento, de la enfermera que no lo saludó, de lo fría que era la comida, y cuando se levantó para irse, me dio un beso rápido en la frente, sin cariño, sin pausa, como quien besa a una estatua por obligación. Después que salió, me quedé mirando la puerta cerrada, no porque esperara que volviera, sino porque no sabía qué hacer con el cuerpo, con la cabeza, con todo lo que seguía latiendo adentro, aunque ya no servía para nada. El vaso seguía ahí, con la bebida intacta, y pensé en tirarlo, pero no lo hice, como si dejarlo ahí fuera una forma de probar que no había sido un sueño, que esas palabras se habían dicho de verdad, que no las había inventado yo en medio de una fiebre o de la soledad. Me costaba mover los brazos, me dolían los hombros, tenía las piernas hinchadas, y sin embargo el dolor más fuerte estaba en otra parte, en un sitio que no tiene nombre, como cuando te das cuenta que la casa donde viviste ya no es tuya, aunque nadie te haya echado oficialmente. Esa noche no vino nadie más. No hubo llamadas, no hubo mensajes, solo las enfermeras de turno que entraban con cuidado, hablaban bajito y salían rápido, como si intuyeran que en esa menga habitación algo se había quebrado más allá del cuerpo. Intenté dormir, pero el sueño no llegaba, y cada vez que cerraba los ojos veía su cara, esa manera de sonreír sin ternura, esa forma de mirar que ya no busca, que ya no pregunta, que solo evalúa. Me pregunté si siempre fue así, o si yo había dejado que se volviera así por callar tanto, por justificarlo tantas veces, por protegerlo incluso cuando él no lo pedía ni lo merecía. Recordé cosas pequeñas, detalles sueltos que ahora tenían otro peso. La vez que me gritó en la cocina porque no encontrabas sus llaves, la vez que le rompió el celular a su hermana y me dijo que ella se lo había buscado, la vez que empujó la puerta del baño porque yo no la abría lo suficientemente rápido. Todo eso que en su momento quise creer que eran arrebatos pasajeros, ahora formaban una línea recta, como un mapa que siempre estuvo ahí y que yo me negaba a mirar completo. El «muérete, vieja» no había salido de la nada. Venía gestándose de a poco, en cada desprecio que disimulé, en cada falta de respeto que barrí bajo la alfombra. A la mañana siguiente, la enfermera me preguntó si quería que alguien viniera a acompañarme, y yo le dije que no, que estaba bien sola, aunque no era verdad. Pero ya había aprendido que hay verdades que no sirven de nada si no hay quien quiera escucharlas. Me trajeron el desayuno, un café tibio con pan seco, y lo comí sin ganas, más por rutina que por hambre, como quien sigue moviendo las manos para no pensar. No había dormido ni una hora seguida, pero el cuerpo seguía funcionando, porque el cuerpo es así, resiste incluso cuando ya no quiere. Pensé en pedir el alta voluntaria, en irme de ahí aunque no estuviera del todo bien, porque sentía que si pasaba otra noche en esa habitación, algo dentro de mí se iba a apagar del todo. Fui hasta el baño con la vía en el brazo, me miré en el espejo empañado y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada, pero tampoco me sorprendió, porque hacía tiempo que sentía que ya no era yo. Volví a la cama despacio, con esa lentitud que no se debe solo al cuerpo, sino a la tristeza, a la decepción, a ese tipo de cansancio que no se cura con descanso. Me puse los auriculares aunque no tenía música, solo para no escuchar el silencio tan lleno de cosas. En algún momento del mediodía recibí una llamada. Era mi hija. Me preguntó cómo me sentía y le dije, mejor, aunque no era cierto, pero no quería preocuparla. No quería cargarla con una verdad que no sabría dónde poner. Hablamos. Poco. Prometió venir al día siguiente. Y colgamos con esas frases vacías que usamos cuando no sabemos cómo nombrar lo que duele. Me pregunté si ella sabía cómo era su hermano, si alguna vez lo había visto así, si alguna vez la había lastimado también. No me animé a preguntar porque hay cosas que, si se confirman, duelen más que si se sospechan. Guardé el celular en el cajón, cerré los ojos y me obligué a respirar lento una y otra vez, como si fuera una forma de seguir viva a pesar de todo. No sé cuántas veces repasé la escena en mi cabeza durante ese día, pero cada vez que lo hacía encontraba un nuevo detalle, una pausa distinta en su voz, una intención más clara en sus ojos, como si el recuerdo se estuviera volviendo más nítido con el pasar de las horas.
Y eso me asustaba más que la frase misma. Nunca me había sentido tan prescindible, tan fuera de lugar, como una cosa vieja que estorba, que molesta, que nadie se atreve a tirar pero tampoco quiere ver. Pensaba en todas las veces que lo cuidé con fiebre, que me quedé despierta mientras él dormía, que vendí cosas para pagarle libros, uniformes, paseos, todas esas cosas que las madres hacen sin esperar nada a cambio, y me preguntaba si alguna parte de eso seguía viva en él o si todo se había borrado sin dejar rastro. Me dolía el cuerpo, sí, pero lo que más pesaba era esa sensación de haber estado sola, incluso cuando creía que no. Cuando entró la médica a revisarme, fingí estar dormida porque no quería que me tocara. No, quería preguntas. No quería que nadie se diera cuenta de lo rota que estaba por dentro. A la tarde, cuando cambiaron la bolsa de suero, me quedé mirando la etiqueta, como si pudiera entender algo de esa mezcla de nombres técnicos y números, como si en esa bolsa hubiera una explicación que no encontraba en ningún otro lado. Una enfermera joven me preguntó si necesitaba algo, y le dije que no con la cabeza, sin mirarla, porque en ese momento no sabía ni qué habría respondido si me hubiera preguntado si quería seguir viva. Estuve así horas, con los ojos abiertos y la mente dando vueltas en círculos, pensando en cómo se llega a ese punto, en qué momento exacto un hijo cruza esa línea invisible donde una madre deja de ser alguien sagrado para convertirse en un peso, en una carga, en un estorbo que se tolera hasta que deja de respirar. Pensé en llamarlo, en decirle que lo había escuchado, que sabía lo que había dicho, pero no lo hice, no por miedo a su reacción, sino porque entendí que no necesitaba confirmación, que esa fue su verdad y no había forma de disfrazarla. Cuando me trajeron la cena, no toqué nada, y un auxiliar se ofreció a calentarla más tarde, pero le dije que no, que la retirara, que no tenía hambre, y no mentía. No era hambre lo que faltaba, era voluntad, era sentido, era ganas de masticar algo que no fuera rabia. Vi la televisión sin volumen solo para que algo se moviera frente a mis ojos, y no tener que cerrar los míos. Vi noticias, una novela, una publicidad de pañales, todo me parecía lejano, sin conexión, como si el mundo siguiera, y girando en otra sala, y yo estuviera congelada en una esquina que nadie barre. Más tarde escuché voces en el pasillo, alguien llorando en la habitación de al lado, y sentí una especie de envidia, porque incluso ese dolor ajeno me parecía más digno que el mío. Me quedé quieta otra vez, con los músculos tensos, con las manos cruzadas, con la garganta seca, y la mente intentando no pensar, no sentir, no recordar, porque ya no sabía qué hacer con todo eso que me había quedado adentro. A la noche, antes de que apagaran las luces del pasillo, una enfermera me dejó una manta extra porque la temperatura había bajado, y le agradecí con un susurro que apenas salió de mi boca. Me cubrí hasta el cuello y traté de hacerme pequeña, como cuando era chica, y me escondía de las tormentas bajo las sábanas, pensando que si no me movía, lo malo no me encontraría. Pero el miedo no era una tormenta, no era un ruido externo, era otra cosa, era una certeza muda, una presencia conocida que se sentaba en el borde de mi cama y repetía esa frase una y otra vez como un eco. Muérete, vieja. Intenté rezar, pero las palabras no salían con sentido, como si incluso Dios se hubiera corrido unos pasos para no escucharme. Así pasé la noche, con los ojos abiertos en la oscuridad, esperando no sé qué. Quizás que el dolor se durmiera antes que yo. Quizás que alguien abriera la puerta por error y me sacara de ahí, aunque fuera por accidente, aunque no fuera por mí. Al amanecer, me despertó el ruido metálico del carrito del desayuno chocando contra las paredes del pasillo, y por un momento no supe dónde estaba, hasta que el olor agrio del hospital me devolvió de golpe a la cama, al suero, al recuerdo intacto de la noche anterior. Sentí la boca seca, la lengua pesada, y un cansancio que no tenía que ver con no haber dormido, sino con haber entendido algo que llevaba años evitando. Me quedé mirando el techo, con sus manchas viejas, siguiendo una grieta larga, que parecía no terminar nunca, como si alguien hubiera intentado arreglarla y se hubiera rendido a mitad de camino. Pensé que esa grieta se parecía mucho a mi vida, a todo lo que fui sosteniendo con parches, con silencios,
con excusas que repetía incluso cuando ya no convencían a nadie. Escuché pasos, puertas que se abrían, voces que decían «buen día» sin esperar respuesta, y me sentí parte de un mecanismo que funcionaba solo, donde mi presencia no cambiaba nada. Cuando entró la enfermera para tomarme la presión, le sonreí por reflejo, una sonrisa automática que aprendí a usar para no preocupar, para no molestar, para no pedir más de lo que ya estaba ocupando. Durante la mañana vinieron a revisarme 2 médicos distintos. Hablaron entre ellos usando palabras que entendía a medias. Mencionaron mejoras, estabilidad, quizás el alta en unos días, y asentí como si eso fuera una buena noticia. Por dentro, sin embargo, no sentía alivio, porque salir de ahí significaba volver a una casa donde esa frase seguiría flotando en el aire, instalada entre las paredes como humedad que no se seca nunca. Pensé en mi habitación, en mi cama, en el lugar exacto donde él había chocado el vaso contra el mío, y sentí una presión en el pecho que me obligó a respirar despacio para no llamar la atención. Nadie preguntó si tenía a alguien que me cuidara al salir. Nadie se interesó en eso, y yo tampoco lo dije, porque ya no sabía qué responder. La idea de depender otra vez de él me revolvía el estómago más que cualquier medicamento. Cuando se fueron, quedé sola de nuevo, con el ruido lejano de un televisor y el golpeteo constante de mi propio corazón, marcando un ritmo que no me resultaba familiar. A media tarde vino mi hija, entró con cuidado, con esa forma de caminar suave que siempre tuvo cuando me veía cansada, y me dio un abrazo largo, apretado, de esos que no preguntan nada. Sentí su olor, su calor, y por un segundo estuve a punto de decirle todo, de contarle cada palabra, cada gesto, cada silencio de su hermano, pero no lo hice. No quería que me mirara con lástima, ni que se sintiera obligada a elegir lados, ni que cargara con un peso que ya era demasiado grande para mí. Hablamos de cosas prácticas, de los análisis, de los médicos, de la casa, de lo que habría que comprar cuando volviera, y ella me escuchaba con atención, como si todo fuera normal. En un momento preguntó si él había pasado, y le dije que sí, sin entrar en detalles, y vi en su cara una expresión rara, algo entre alivio y desconfianza, como si ya supiera más de lo que decía. No insistió, y se lo agradecí en silencio, porque no tenía fuerzas para abrir esa puerta todavía. Cuando se fue, la habitación volvió a quedar en silencio, pero ya no era el mismo silencio de antes. Había algo distinto, una especie de decisión que empezaba conmigo a tomar forma, aunque yo no la hubiera pensado del todo. Me senté despacio en la cama, apoyé los pies en el suelo frío y dejé que el mareo pasara, respirando hondo 1, 2, 3 veces, como me habían enseñado. Miré alrededor, las paredes, la ventana, la bandeja vacía, y entendí que no quería seguir ocupando un lugar donde era tolerada, pero no querida, donde mi existencia era vista como una carga. No sabía cómo ni cuándo, pero supe que algo había cambiado esa noche, algo que ya no podía deshacerse. Me acosté otra vez, cerré los ojos, y por primera vez desde que todo empezó, no pensé en él antes de dormirme. Pensé en mí, en lo poco que me quedaba de fuerzas, y en cómo iba a usarlas a partir de ahora, aunque todavía no tuviera claro para qué. Pasaron los días siguientes con una lentitud espesa, como si el tiempo también estuviera enfermo y avanzara a desgano. Y yo seguía ahí, contando ruidos, cambios de turno, pasos conocidos, mientras el cuerpo mejoraba de a poco y la cabeza se llenaba de cosas que ya no podía empujar hacia atrás. Cada mañana me decían que los valores estaban mejor, que respondía bien al tratamiento, y yo asentía sin entusiasmo, porque vivir de pronto había dejado de ser una promesa y se había convertido en una pregunta incómoda. Nadie volvió a mencionar su visita. Nadie preguntó si había vuelto, y yo tampoco lo nombré, como si decir su nombre pudiera traerlo de nuevo con esa botella, con ese tono liviano, con esa frase que todavía me raspaba por dentro. Empecé a pensar en cómo iba a hacer volver a casa, en qué cuarto iba a dormir, en si podría cerrar la puerta con llave, en si sería capaz de mirarlo a los ojos sin quebrarme. No era miedo exactamente, era otra cosa, una mezcla de alerta y cansancio que,
Me mantenía despierta incluso cuando el cuerpo pedía descanso. Una tarde pedí hablar con la trabajadora social del hospital, no porque tuviera claro qué decirle, sino porque sentía que si no hablaba con alguien, iba a terminar creyendo que nada de eso había pasado. Le conté partes sueltas, sin orden, sin dramatizar, sin llorar, como quien enumera objetos perdidos, y ella me escuchó con una atención que no estaba acostumbrada a recibir. No usó palabras grandes, no me dio consejos, solo me preguntó si me sentía segura al volver a casa, y esa pregunta tan simple me dejó muda varios segundos. Nunca antes me la habían hecho, y nunca antes me la había hecho yo. Le dije que no lo sabía, que necesitaba tiempo, y ella tomó nota. Habló de opciones, de apoyos, de recursos, palabras prácticas que no prometían milagros, pero abrían un margen. Cuando se fue, me quedé temblando un poco, no de miedo, sino de alivio, como si por primera vez alguien hubiera puesto en palabras algo que yo venía cargando sola desde hacía años. El día que me dieron el alta, me vestí despacio, con movimientos torpes, sintiendo el cuerpo todavía frágil, como si no terminara de pertenecerme. Mi hija vino a buscarme, acomodó mis cosas en una bolsa, habló con las enfermeras, firmó papeles y yo me dejé hacer, agradecida de no tener que decidir nada en ese momento. Al salir al exterior, la luz me molestó en los ojos y el aire frío me hizo toser, pero aún así sentí algo parecido a alivio, como si cruzar esa puerta fuera también cruzar una línea invisible. Durante el viaje no hablamos mucho. Miré por la ventana las calles conocidas, los negocios de siempre, la gente apurada, y pensé en cuántas historias como la mía estarían pasando sin que nadie las notara. Mi hija me preguntó si quería ir a su casa unos días, y le dije que sí sin pensarlo, porque sabía que no estaba lista para volver al lugar donde todo había ocurrido. En su casa me acomodaron en el cuarto de huéspedes, con sábanas limpias y una lámpara pequeña que dejaba una luz suave. Y esa noche dormí mejor que en semanas, aunque me desperté varias veces con el corazón acelerado. Él llamó al día siguiente, dejó un mensaje corto preguntando dónde estaba, por qué no había vuelto, y no respondí. Escuchar su voz sin verlo me produjo una mezcla de náusea y claridad, como si la distancia ayudara a que todo se viera más nítido. No sentí culpa por no contestar, y eso me sorprendió, porque la culpa siempre había sido mi primera reacción. Pasaron 2 días, luego 3, y seguí sin llamarlo, ocupada en cosas simples, en ayudar a mi hija con la comida, en regar plantas, en sentarme al sol un rato. No estaba bien, pero estaba menos rota, y eso ya era algo que no había planeado, pero que agradecía en silencio. Con el pasar de los días empecé a notar cambios pequeños en mí, no decisiones grandes ni gestos dramáticos, sino cosas mínimas que antes no existían, como el hecho de no revisar el teléfono cada 5 minutos, esperando un mensaje suyo, o de no justificarlo automáticamente cuando alguien mencionaba su nombre. Me sorprendí a mí misma hablando poco de él y pensando menos todavía, como si el cuerpo hubiera entendido antes que la cabeza que necesitaba distancia para seguir funcionando. Ayudaba en la casa lo justo, me sentaba cuando me cansaba, aceptaba el té que me ofrecían sin decir que no hacía falta, y esas concesiones pequeñas me parecían extrañas, porque durante años había sido yo la que cedía siempre, la que se acomodaba, la que hacía espacio. Por las noches me despertaba sudada, con imágenes sueltas de la habitación del hospital, del vaso chocando, del sonido seco del vidrio, pero lograba volver a dormir sin levantarme a llorar, y eso ya era una diferencia concreta. Un mediodía salí a caminar sola hasta la esquina, despacio, con cuidado, sintiendo el sol tibio en la cara y el ruido normal del barrio que seguía igual que siempre. Entré a una tienda chica y compré pan y fruta, cosas simples, y pagué sin apurarme, disfrutando de ese gesto cotidiano que había perdido durante los días internada. Al volver, pensé en lo mucho que había girado mi vida alrededor de sostenerlo a él, de anticipar sus reacciones, de evitar sus enojos, y me di cuenta de que ese esfuerzo constante había ocupado un lugar que ahora estaba vacío. No sentí tristeza por ese vacío, sentí cansancio, como cuando se termina una tarea larga y pesada,
y el cuerpo todavía no sabe qué hacer con las manos libres. Me senté en un banco un rato antes de regresar y miré pasar gente desconocida, parejas discutiendo, niños corriendo, y entendí que mi historia no era única, pero sí era mía, y que por primera vez en mucho tiempo estaba empezando a mirarla de frente. Una tarde, finalmente, le respondí un mensaje corto, solo para decirle que estaba con su hermana, que necesitaba tiempo, que no iba a volver todavía. No expliqué nada más. No abrí espacio para preguntas y apagué el teléfono después de enviarlo, con el corazón acelerado pero firme. Su respuesta llegó horas más tarde, con frases confusas, reproches velados, una disculpa a medias que no nombraba lo ocurrido, y la leí sin reaccionar, sin discutir, sin contestar. Me di cuenta de que ya no necesitaba convencerlo de nada, ni que entendiera, ni que se arrepintiera de verdad. Lo que había dicho en el hospital había sido claro, y no había argumento que pudiera borrar eso. Guardé el teléfono en un cajón y seguí con lo que estaba haciendo, y esa continuidad me pareció un gesto nuevo, algo que antes no hubiera sido capaz de sostener. Por la noche hablé con mi hija más tiempo, sentadas en la cocina mientras lavábamos los platos, y sin entrar en detalles, le dije que no pensaba volver a vivir con él por ahora. Ella me miró en silencio, asintió despacio y no hizo preguntas, como si también estuviera entendiendo algo que llevaba tiempo flotando entre nosotras. Me dijo que podía quedarme el tiempo que necesitara, que no había apuro, y sentí una mezcla de gratitud y pudor por aceptar algo que antes habría rechazado por orgullo. Al acostarme, pensé en la mujer que había sido durante tantos años, aguantando frases, gestos, silencios, creyendo que era parte del trato, y sentí una pena tranquila, sin lágrimas, como se siente por alguien que ya no va a volver. Me dormí con esa sensación rara de estar perdiendo algo y ganando otra cosa al mismo tiempo, aunque todavía no supiera ponerle nombre. Los días siguientes no trajeron grandes conflictos ni escenas claras, solo una acumulación silenciosa de certezas que se iban acomodando solas, como objetos que después de una mudanza encuentran su lugar sin que uno los empuje. Él volvió a llamar un par de veces, siempre con ese tono ambiguo entre fastidio y falsa preocupación, preguntando cuándo pensaba volver, hablando de gastos, de la casa, de lo difícil que era todo sin mí, y yo respondí poco, lo justo, sin explicaciones largas ni promesas. Noté que cada conversación me dejaba menos temblorosa que la anterior, como si algo dentro de mí se hubiera endurecido no por rencor, sino por cansancio. Ya no sentía la urgencia de arreglar las cosas, de suavizar el ambiente, de hacer que todo pareciera normal. Lo normal, entendí, había sido demasiado violento durante demasiado tiempo, y esa comprensión no llegó como un golpe, sino como una fatiga profunda que no quería seguir discutiendo consigo misma. Una mañana me animé a entrar en mi antigua habitación acompañada por mi hija, solo para buscar ropa y algunos papeles, y el gesto de abrir esa puerta me apretó el pecho de una forma inesperada. El lugar estaba igual, la cama hecha, las cortinas corridas, el mismo olor a encierro que había dejado al irme, y por un momento pensé que todo lo vivido había sido una exageración mía, pero entonces vi el vaso todavía guardado en el mueble, lavado, colocado como si nada hubiera pasado, y ese detalle pequeño me devolvió de golpe a la noche del hospital. No dije nada, tomé mis cosas con cuidado, evité mirar demasiado, y salí sin cerrar bien la puerta como quien no piensa volver. En el camino de regreso sentí una mezcla rara de alivio y tristeza, porque dejar ese espacio también era aceptar que algo se había terminado sin ceremonias. Empecé a organizar mis días de otra manera, sin horarios impuestos, sin estar pendiente de los estados de ánimo ajenos, y aunque eso me daba una libertad nueva, también me dejaba frente a un silencio que no siempre sabía cómo llenar. Había momentos en que me sentía inútil, fuera de lugar, preguntándome para qué servía ahora, quién era sin esa función constante de sostener, de cuidar, de amortiguar. Pero en lugar de empujar esas preguntas, las dejé estar, como se deja reposar una herida para que no sangre más. Pasaba tiempo sola,
Caminaba despacio, hacía tareas simples, y en ese ritmo lento empezaba a reconocer gestos míos que no dependían de nadie más. No era felicidad, no era paz, era algo más discreto, una estabilidad frágil que se sostenía por primera vez desde adentro. Una tarde me crucé con una vecina conocida que preguntó por él con naturalidad, como si todo siguiera igual, y respondí que estaba bien, que cada uno estaba por su lado. No sentí vergüenza al decirlo, ni necesidad de aclarar nada, y esa neutralidad me sorprendió. Comprendí que no tenía que dar explicaciones a todo el mundo, que no debía justificar una distancia que había sido necesaria para seguir respirando. Al volver a casa, pensé en cuántas veces había minimizado sus palabras, sus gestos, sus violencias pequeñas, solo para evitar incomodidades externas. Ahora la incomodidad era mía, y por primera vez no estaba dispuesta a volver a cargarla sola. Me senté en la cocina, miré el atardecer por la ventana, y supe que esa noche iba a dormir otra vez sin miedo, y eso, aunque simple, ya marcaba una diferencia que no pensaba perder. Con el paso de las semanas empecé a notar que mi cuerpo también estaba aprendiendo algo nuevo, porque ya no se tensaba cada vez que sonaba el teléfono, ni se aceleraba cuando escuchaba pasos en el pasillo. Dormía mejor, aunque seguía despertando temprano, y ese despertar ya no venía acompañado de la urgencia de revisar si alguien necesitaba algo de mí. Había mañanas en que me quedaba sentada en la cama unos minutos, mirando la luz entrar por la ventana, sin apuro, como si ese simple gesto fuera una forma de comprobar que seguía ahí, entera, respirando. A veces pensaba en él, en lo que estaría haciendo, en si entendería algo de todo esto, pero esos pensamientos ya no me arrastraban. Pasaban como nubes bajas y seguían de largo. Me sorprendía esa distancia nueva, porque durante años había vivido pegada a sus reacciones, a sus silencios, a sus demandas, y ahora ese lazo parecía aflojarse sin que yo tuviera que cortar nada a la fuerza. Un día recibí un mensaje más largo de su parte, escrito de madrugada, lleno de reproches mezclados con disculpas vagas, diciendo que había exagerado, que yo era sensible, que no podía tomarme tan en serio una frase dicha en broma. Leí cada línea con cuidado, no para responder, sino para confirmar algo que ya sabía, y al terminar sentí una calma rara, casi fría. Entendí que no iba a haber reconocimiento real, ni culpa, ni reparación, porque para él lo dicho no había sido grave, no había cruzado ningún límite. Borrar el mensaje fue más fácil de lo que imaginaba, y ese gesto simple me hizo temblar las manos, no por miedo, sino por la conciencia de estar cerrando una puerta que había dejado abierta demasiado tiempo. No sentí odio, ni deseo de castigo, solo una determinación silenciosa de no volver a poner mi cuerpo en un lugar donde era tratado como algo descartable. Empecé a hablar más con mi hija, no de él directamente, sino de cosas que nunca habíamos tenido tiempo de compartir, de recuerdos sueltos, de miedos, de planes pequeños que no necesitaban grandes certezas. En esas conversaciones aparecían detalles que yo había normalizado sin darme cuenta, y verla fruncir el ceño ante algunos de ellos me confirmó que no estaba exagerando, que no había inventado nada. Ella no me presionó, no me dijo qué debía hacer, y ese respeto me ayudó a sostener la decisión, sin sentirme infantil o dependiente. A veces me preguntaba si él había sido siempre así, o si algo se había torcido en el camino, pero dejé de buscar explicaciones, porque ninguna cambiaba el hecho concreto de lo que había dicho y de cómo me había hecho sentir. Había aprendido, tarde quizás, que entender no siempre sirve para justificar. Una noche, mientras lavaba los platos, se me cayó un vaso al piso y se rompió en pedazos pequeños, y el ruido seco del vidrio contra el suelo me dejó inmóvil unos segundos. Sentí un nudo en la garganta, pero no fue pánico, fue memoria, y dejé que pasara sin correr a barrer enseguida. Junté los restos con cuidado, uno por uno, y pensé en lo fácil que es romper algo y lo difícil que resulta después juntar los pedazos sin cortarse. Ese gesto cotidiano me pareció una imagen justa de todo lo que estaba haciendo, aunque no le puse palabras en ese momento. Al terminar, me lavé las manos,
Miré mis dedos intactos y seguí con lo que estaba haciendo, sin dramatizar, sin quedarme atrapada en la escena, porque también eso estaba aprendiendo, a no quedarme a vivir en el impacto. Los días empezaron a parecerse entre sí, pero no en ese modo triste de la repetición vacía, sino en una especie de calma nueva que se construye con rutina, con cosas simples que antes no tenían lugar. Hacía las compras temprano, cocinaba lo justo, leía sin prisa, regaba las plantas con cuidado, y en ese ritmo modesto empecé a sentir que volvía a habitarme. Nadie me preguntaba ya si pensaba volver a casa, y yo tampoco me lo preguntaba, porque había dejado de considerar esa casa como mía desde el día que él brindó en la habitación del hospital. No era rencor lo que me mantenía lejos, era una certeza tranquila, como la que se siente cuando una prenda ya no entra y no se insiste en usarla. A veces soñaba con él, no en escenas violentas, sino en momentos confusos, donde yo trataba de hablar y él no me escuchaba, y me despertaba con el pecho apretado, pero sin lágrimas. Me daba cuenta de que incluso en los sueños mi cuerpo seguía defendiendo su límite. Una tarde mi hija me propuso pintar una de las paredes del comedor, algo simple, un color nuevo, y acepté sin pensarlo demasiado. Mientras pasábamos la brocha de un lado al otro, en silencio, con la radio de fondo y el olor a pintura fresca, sentí que ese gesto sin importancia tenía un peso real, como si el color también sirviera para marcar un corte, una diferencia. No hablamos mucho durante esa hora, pero cuando terminamos y vimos el resultado, las dos sonreímos con una complicidad que no necesitó palabras. Me quedé mirando esa pared durante largo rato después, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en un lugar seguro. Entendí que no necesitaba grandes decisiones para cambiar de vida, que a veces basta con hacer espacio en otro lado, con moverse apenas lo necesario para respirar distinto. Esa noche dormí profundamente, sin interrupciones, y al despertar me sentí más liviana, como si algo dentro se hubiera soltado por fin. Unos días después me llamaron del hospital para una revisión de rutina, y al volver a cruzar esas puertas sentí una punzada en el estómago, no por miedo al diagnóstico, sino por todo lo que ese lugar me recordaba. Caminé por el pasillo largo, vi a una enfermera conocida que me saludó con una sonrisa y seguí adelante sin detenerme. Al entrar al consultorio, el médico me preguntó cómo me sentía y respondí mejor, esta vez sin mentir, sin necesidad de convencer a nadie. Durante la consulta todo fue normal, pero al salir, antes de irme, pasé frente a la habitación donde había estado internada y me detuve unos segundos frente a la puerta cerrada. No sentí ganas de entrar, ni necesidad de revivir nada. Solo agradecí en silencio no estar más ahí y seguí caminando con paso firme. En el ascensor me miré en el reflejo del metal opaco y vi una mujer cansada pero de pie, sin adornos, sin discursos, simplemente viva. Al llegar a casa esa tarde, encontré a mi nieta dibujando en el piso del living, con los pies descalzos y la cara manchada de lápiz, y se me acercó con un papel arrugado que decía «Te quiero, abuela», en letras torcidas. Me arrodillé con dificultad para abrazarla y sentí algo parecido a un nudo, pero no de tristeza, sino de algo más limpio, como si en ese gesto simple se hubiera cerrado un círculo que no necesitaba más explicaciones. La besé en la cabeza, le dije, «Yo también», y me quedé ahí con ella un rato largo, sin mirar el reloj, mientras la escuchaba hablar de cosas suyas, de su escuela, de una amiga que la había hecho enojar. Pensé en todo lo que me había callado durante años para no incomodar, para no romper, para sostener lo que ya estaba roto. Y supe que no quería seguir enseñando ese modelo, que era tiempo de empezar a contar las cosas de otro modo, aunque fuera con palabras sueltas, sin historia completa, pero desde un lugar más verdadero. Empecé a escribir cosas en un cuaderno viejo, sin intención de mostrarlas a nadie, solo para no olvidarme de lo que había sentido, de lo que me había costado entender. No eran frases largas ni ideas ordenadas, eran fragmentos, escenas, palabras que todavía me dolían al escribirlas, pero que necesitaba sacar de alguna forma. Al principio me temblaba la mano, como si al ponerlo en papel lo hiciera más real,
pero después sentí que al contrario, escribirlo me sacaba de encima algo que ya no quería. Seguir cargando. Lo guardaba en un cajón, debajo de los repasadores, y a veces lo releía por partes, no para revivir nada, sino para comprobar que sí había pasado, que no lo había inventado. Ese cuaderno se volvió una especie de espejo sin adornos, un lugar donde podía mirar todo sin justificar, sin minimizar, sin explicar, y cada página que llenaba era como una línea menos de silencio acumulado. Mi hija encontró el cuaderno un día, sin querer, buscando otra cosa, y lo leyó en parte sin decirme. Lo supe por cómo me miró en la cena, con una mezcla de tristeza y cuidado que no había estado ahí antes. No se disculpó, pero tampoco me lo mencionó. Y yo agradecí que no lo hiciera, porque había cosas que no necesitaban conversación, solo presencia. Desde entonces empezó a dejarme más espacio, a abrazarme más seguido, a preguntarme cosas simples como si quería salir a caminar o si me gustaba la comida que preparaba. Y esas atenciones pequeñas me conmovían más que cualquier discurso. Supe que ella también estaba entendiendo algo, que estaba recogiendo pedazos de una historia que nunca le conté completa, y que aún así decidía quedarse cerca. No me sentí culpable por no haberla protegido de todo. Entendí que cada una carga lo que puede y que a veces sobrevivir es lo único que se logra hacer con lo que una tiene. Una tarde recibí una carta de él, escrita a mano, con una letra que reconocí enseguida, contenida, prolija, como si al escribir hubiera querido sonar sincero, sin permitir que se le escapara el desorden. Hablaba de infancia, de errores, de enojos que no sabía explicar, de una supuesta incapacidad para expresar cariño, y cerraba diciendo que, a su manera, me quería. La leí despacio, sin interrupciones, con el cuerpo tenso, pero no me hizo llorar, ni me alivió, ni me enojó. Fue como escuchar una historia lejana contada por alguien que ya no tiene acceso al lugar donde ocurrió. Guardé la carta sin responder, no por castigo, sino porque ya no necesitaba seguir ese hilo, porque había soltado la cuerda sin intención de atarla de nuevo. Lo que yo necesitaba no estaba en esa carta, ni en su voz, ni en sus visitas, y eso, aunque me doliera, también me dejaba en paz. Después de eso, el silencio entre nosotros se volvió definitivo, y lejos de angustiarme, me trajo una claridad nueva. Entendí que a veces las relaciones no se terminan con un portazo ni con una pelea, sino con una frase que lo arruina todo y una decisión tranquila de no volver. No me arrepiento de haberlo criado, ni de haber dado lo que di, pero tampoco me culpo más por lo que no funcionó. Hice lo que pude con lo que tenía, y eso no borra el daño, pero me permite vivir sin esa culpa muda que me acompañó durante tanto tiempo. Ahora los días siguen siendo simples, sigo teniendo miedo de algunas cosas, sigo despertando algunas noches con el corazón acelerado, pero también sé que no estoy en el mismo lugar de antes, y aunque nada cambie afuera, algo adentro se acomodó distinto, como cuando una puerta vieja deja de chirriar sin que una sepa bien por qué. Hubo un día en que pasé por la puerta de su casa sin querer, al volver del mercado, y por un segundo pensé en tocar el timbre, en decir algo, cualquier cosa, pero no lo hice. Me quedé del otro lado de la calle, mirando las plantas secas en la ventana, y sentí que no había nada ahí que me llamara de verdad. No era rabia lo que me alejaba, era una especie de comprensión que ya no necesitaba pruebas. Entendí que a veces uno se aleja no porque odia, sino porque no quiere seguir recibiendo migajas, disfrazadas de cariño. Crucé la calle, seguí caminando, y mientras escuchaba el ruido de mis propias bolsas, supe que había hecho bien en no frenar. Hay dolores que no se curan, volviendo al lugar donde empezaron. Mi nieta me preguntó una tarde si alguna vez me había sentido muy sola, y no supe qué responderle de inmediato. Pensé en mentirle, en decirle que no, que siempre había tenido a alguien, pero la miré a los ojos y solo le dije que a veces sí. No me pidió más explicaciones, solo me tomó la mano y se quedó conmigo en silencio, como si con eso alcanzara. Me conmovió su gesto, su forma simple de estar, sin exigirme palabras. Pensé en cuántas veces yo misma no supe estar así para los otros, y entendí que a veces lo único que hace falta es quedarse al lado,
Ese momento chiquito me dio más alivio que muchas charlas largas. Volví a escribir en el cuaderno después de varias semanas sin tocarlo, y me sorprendió que las palabras salieran más rápido, como si algo en mí se hubiera destrabado. Escribí sobre cosas pequeñas, sobre olores, gestos, escenas que no había contado, y al releerlas no sentí vergüenza, sentí compasión, no por él, sino por mí, por esa mujer que fui tantos años sin pedir casi nada a cambio. Guardé el cuaderno otra vez, pero esta vez no lo escondí. Lo dejé en el cajón de la mesa de luz, accesible, como algo que ya no necesito ocultar. Sentí que algo se había cerrado sin hacer ruido. Una vecina del edificio comentó un día que me veía distinta, más tranquila, y me reí un poco, sin saber qué responder. Le dije que estaba tratando de estar mejor, y no era mentira. No le conté nada, porque hay historias que no hacen falta para justificar los cambios. Me hizo bien escuchar eso, que algo se notaba por fuera, porque a veces una se acostumbra tanto al dolor que cree que ya no se ve, pero se ve, siempre se ve, y cuando empieza a aflojar, los otros también lo notan, aunque no sepan. ¿Por qué? Parágrafos que serán escritos ahora, 45 a 50. Parágrafos restantes após esta entrega. 0. Una noche, antes de dormir, apagué la luz y me quedé en la oscuridad con los ojos abiertos, escuchando los ruidos de la casa, el tic del reloj, el crujido leve de la madera. No sentí miedo, ni ansiedad, ni ese vacío que antes me apretaba el pecho. Era solo silencio. Y por primera vez en mucho tiempo no lo sentí como una amenaza. Me di cuenta de que ya no esperaba que él apareciera, ni que dijera nada, ni que corrigiera lo que había hecho. Ya no estaba esperando nada, y eso me pareció un descanso. A la mañana siguiente hice café, y lo tomé en la cocina con la ventana abierta, dejando que entrara el aire frío. Pensé en el invierno que se acercaba, en lo diferente que se sentía este año, sin planes, sin obligaciones impuestas, sin deberes afectivos. Me sentí más vieja, sí, pero también más dueña de mis decisiones. No todo dolía menos, pero dolía diferente, de una forma más soportable. Había aprendido que hay dolores que se quedan, pero dejan de gobernarte, y con eso era suficiente. Pasé por la plaza del barrio, la misma donde lo llevaba de chico, y me senté un rato a mirar a los niños jugar. Vi a una madre retar a su hijo con firmeza pero con ternura, y algo en ese tono me hizo cerrar los ojos. No lloré, solo respiré hondo, recordando lo mucho que una da sin garantías. No me arrepiento de haber amado, incluso si no fue correspondido como yo esperaba. No cambiaría lo que hice, solo lo que permití. Eso es lo que ahora intento enseñarme. Mi hija me abrazó al llegar del trabajo esa tarde y me dijo que me notaba más liviana, y le creí. No me pidió explicaciones, solo me ofreció una taza de té, y nos sentamos en el sillón sin hablar mucho. Pensé que quizás no necesitábamos más que eso. Presencia, compañía sin preguntas, una pausa en medio del ruido de todo lo que vivimos. Me sentí agradecida por ese momento, sin culpa, sin deuda, solo agradecida. Antes de dormir escribí una última frase en el cuaderno. Ya no estoy esperando que me pida perdón. La anoté sin temblar, con letra firme, como si el cuerpo también lo confirmara. Esa frase no era un cierre, era un comienzo, uno sin fecha ni destino claro, pero mío. Dejé el cuaderno en la mesa de luz, apagué la lámpara y cerré los ojos con calma. No sabía cómo iba a ser el día siguiente, pero por primera vez no me daba miedo imaginarlo. Al final, creo que lo que más me dolió no fue lo que dijo, sino darme cuenta de cuánto tiempo yo misma aguanté sin pedir nada. Sobreviví a eso sola, en silencio, como si no tuviera derecho a quebrarme. Hoy entiendo que salir de allí, aunque sin ruido, ja fue un tipo de coraje. Si esta historia te tocó de alguna forma, comenta yo sentí. De verdad quiero saber. A veces leer que alguien más entendió es lo que faz todo hizo valer la pena.